Bueno chicos, entonces a continuación lo que veremos es cómo resolver los 4 ejercicios de disoluciones que hemos visto en clase y también esto para que les ayude a resolver los ejercicios de Connect. Entonces, en esta primera parte del video vamos a ver los primeros 2 ejercicios. El primero consistía en calcular la molalidad, M minúscula, de una disolución acuosa 586 molar de etanol, cuya densidad es de 0.927 gramos por mililitro. Y nos da otro dato que tenemos que suponer que el volumen de la solución es de 1 litro. Esa es la respuesta que ahora la vamos a observar, vamos a calcularla. Y por otro lado, calcular la molalidad y la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico que contiene 28.42 gramos de soluto en 198 gramos de agua, cuya densidad es de 1.84 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, ahora paso a la pizarra, porque aquí ya tengo algo preparado para ustedes, en donde tenemos los 2 ejercicios. Antes de empezar los 2 ejercicios, en la parte izquierda puse todas las ecuaciones que podemos llegar a utilizar. ¿Sí? Eso, más allá de que lo tienen en el formulario, pues tienen que practicarlo para saber qué es cada cosa, ¿no es cierto? En el primer lugar pusimos la molaridad, ¿sí? Luego la molalidad, el porcentaje peso en peso y peso en volumen, también la densidad, a qué es igual la masa de solución, y también la reacción de diluciones y para cálculo de peso molecular. Entonces, la primera reacción lo que nos decía era que teníamos que calcular la molalidad de una disolución acuosa, 586 molar, de etanol cuya densidad es 0.927 gramos por mililitro. Y tenemos que suponer que el volumen es de 1 litro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero y principal es qué tenemos que calcular. Eso tenemos que determinar. ¿Qué vamos a calcular? En este caso, y fíjense que ya lo marqué en color, es la molalidad, M minúscula. Si nos fijamos en la izquierda, tenemos que la molalidad son los moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Fíjense cómo en la misma hoja de donde voy a hacer mis ecuaciones, yo la pongo a esa ecuación. Es muy importante tener a mano las ecuaciones que voy a usar, porque más que nada al comienzo no es tan obvio. Fíjense, aquí lo tengo. Molalidad son moles de soluto y kilogramos de solvente. A veces no es tan obvio, entonces por esa razón vamos a ir poniéndola uno por uno en las reacciones. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque, ¿cuáles son mis 2 incógnitas? Para poder calcular la molalidad, yo voy a tener que saber tanto los moles de soluto, que en este caso mi soluto es etanol, y los moles de kilogramo de solvente, que como dice que es una disolución acuosa, se sobreentiende que es agua. Entonces, vamos a ir anotando mi soluto es igual a etanol, y mi solvente es agua. Entonces, ya habiendo dicho esto, nosotros podemos empezar. Esto, obviamente, al comienzo sí conviene que lo hagamos para que podamos entender un poco mejor. Ya van a ver que más adelante ya no va a hacer falta. Ahora bien, otras cosas que tenemos que anotar van a ser los datos que nos da el problema. Entonces, por un lado tenemos que de etanol sí tenemos el valor, y es, o sea, etanol va a ser igual a 5.86 molar, ¿sí? Ese es el valor que tenemos. Y por otro lado también tenemos la densidad, que es de 0.97. Le voy a poner D, aunque ustedes saben que es una Rho, una letra griega, gramo por mililitro. Ahora bien, fíjense que, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos un dato más, que es el volumen de la solución, que es igual a 1 litro.
Entonces, esos son nuestros datos que vamos a tener para empezar el problema, ¿sí? Entonces, ya teniendo todos estos datos, recordemos que la densidad habla de la solución, es masa y volumen de la solución, ¿ok? Entonces, ya teniendo todos esos datos, ahora sí podemos empezar a hacer el problema, ¿sí? Ahora bien, estos son nuestros datos, ¿sí? Y empezamos. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Primero, ¿qué es lo que nos dice cuando tenemos 5,86 molar? Si vemos aquí la fórmula, ¿sí? Podemos decir que 5,86 molar significa que tenemos 5,86 moles en 1000 mililitros, ¿no es cierto? Esto es igual a 1 litro, es lo mismo, podemos poner de una forma u otra. Por otro lado, también, ¿qué es lo que tenemos que, a dónde tenemos que llegar primero? Eso es lo que quiero dejar en claro. Lo primero que voy a tener que llegar es a los moles de soluto que están aquí. Entonces, ¿cómo voy a llegar a moles de soluto? Muy probablemente a partir de los gramos de soluto, ¿ok? Es muy probable. Entonces, de alguna manera yo tengo que calcular estos gramos de soluto. ¿De dónde puedo sacar gramos? Y seguramente de los moles. Yo sé que tengo un volumen de 1 litro de solución. Por lo tanto, como tengo ya 1 litro, en ese litro voy a tener esta cantidad de moles, ¿sí? Aquí me está aclarando de que mi volumen de la solución es de 1 litro. Entonces, y la molaridad me dice que en 1 litro hay esta cantidad de moles. Por lo tanto, es la cantidad de moles que tengo en este problema. Ahora bien, estos moles tengo que pasarlos a gramos. ¿Cómo era? Con el peso molecular, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que, fíjense que aquí tengo la fórmula de peso molecular, aquí abajo. Entonces, nosotros sabemos que un mol tiene 46,07. Esto, ¿cómo saben? Porque es CH3, CH2 o H, ¿sí? O sea, esta es la fórmula molecular del etanol, que está en el ejercicio, está. Sacan el peso molecular y les va a dar que tienen 46,07 gramos. Ahora bien, como yo sé que tengo en este ejercicio 5,86 moles, eso hace igual a 269,97 gramos de soluto. Entonces, ese es mi primer dato. Fíjense que ahora, aquí, le voy a poner con este tipo de cuadrados para que ustedes ya reconozcan que estos siempre van a ser resultados. Entonces, aquí, por un lado ya tengo los gramos de soluto, ¿no es cierto? Fíjense, entonces, vamos a ir por parte. Ya cumplimos esto. Si se fijan, tenemos los moles de soluto que, como nosotros sabemos que tenemos 1000 litros, 1000 mililitros, perdón, ahí está, disculpa por ese error. Entonces, como nosotros sabemos que tenemos 1000 mililitros, entonces ya sabemos los moles de soluto. Este es nuestro primer dato. Lo voy a poner en color verde para que se reconozca que de aquí sacamos. Entonces, los moles de soluto los obtengo aquí. Este ya es mi primer dato. El segundo dato van a ser los kilogramos de solvente. Eso, fíjense, de todas las fórmulas que tenemos, ¿cuál nos va a convenir? Si se fijan, la única que tiene gramos de solvente está aquí abajo. Ustedes, para tener los gramos de solvente, perdón, aquí, para tener los gramos de solvente, van a necesitar tanto los gramos de soluto, de solución, como los gramos de soluto. Entonces, yo tengo que llegar a esto. Esa masa de solvente es esta masa de solvente.
Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito la masa de soluto y la masa de solución. Si se fijan, con el peso molecular ya calculé los gramos de soluto. Esa es la primera parte. Ahora bien, necesito los gramos de solución. Los gramos de solución los voy a tener en la densidad. Si se fijan, recordemos que la densidad tenemos que es la masa sobre el volumen siempre de la solución. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que simplemente, nosotros tenemos este dato porque es la densidad, y el volumen de la solución es 1 mililitro, 1 litro, perdón. Entonces, con la densidad vamos a calcular la masa. Lo voy a pasar en limpio ahora. Primero quiero que entendamos qué es lo que voy a hacer. Entonces, nosotros sabemos por la densidad que tenemos que hay 0,927 gramos en 1 mililitro. Pero nosotros, por el problema, aquí nos dice, tenemos 1000 mililitros, ¿sí? Eso hace igual a 927 gramos. Ahora bien, recordemos que densidad, esto es un dato muy importante, densidad siempre va a ser masa de solución y volumen de solución. Entonces, esto ya es de solución. Voy a borrar esto para que no interfiera. Esto ya es de solución. Entonces, aquí me va a dar el dato de gramos de solución. Esto es un error muy común de que a la densidad le ponemos soluto o solvente. Recuerden, vuelvo a repetir, la densidad siempre va a ser dada en solución, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí ya tengo el otro dato. Ahí ya tengo los dos datos. Tengo los gramos de solución y los gramos de soluto. ¿Qué fórmula voy a usar ahora? Es muy sencillo. Va a ser masa de solución, va a ser igual a masa de soluto más masa de solvente. Ahora bien, lo que nosotros necesitamos es la masa de solvente para calcular la molalidad. Entonces, la masa de solvente va a ser igual a masa de solución, que son 927 gramos de solución, menos 269,97 gramos de soluto. Eso hace igual a 657,03 gramos. Entonces, aquí ya tengo los datos de los kilogramos de solvente. O sea, eso puede ser en kilogramos, como bien dice ahí el problema, o en gramos, ¿sí? Dependiendo de cómo lo dividimos por 1000 o no. Entonces, ahora sí usamos la fórmula. Nosotros sabemos que la masa, perdón, que la masa, perdón, la molalidad es igual a moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Es decir, 5,86 moles de soluto sobre 0,657 kilogramos. Ahora bien, la molalidad entonces va a ser 8,92 molal. Fíjense que aquí ya no pongo moles sobre kilogramos porque ya se sobreentiende de que es así la unidad es m minúscula. Así es como obtengo el resultado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. En este segundo ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo y tratando de hacerlo más ordenadamente posible. Lo primero que tenemos que calcular es la molalidad y luego la molaridad de una solución de ácido sulfúrico que contiene 28,42 gramos de soluto en 198 gramos de agua, cuya densidad es 1,84 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, primero y principal, vamos a pasar los datos así tal cual hice en la primera parte. En primer lugar, sabemos que tengo. ¿Quién va a ser mi soluto? De nuevo, lo voy a escribir.
Pues obviamente va a ser el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Aquí no puedo hacer, recuerden que no puedo hacer aquí subíndices, pero creo que se entiende. Y en mi solvente va a ser el agua, ¿sí? Porque lo aclara el problema. Entonces, ya sé quién es mi soluto, quién es mi solución. La solución, perdón, quién es mi soluto y quién es mi solvente. Y la solución va a ser la suma. Ahora, ¿qué datos tengo? En primer lugar, yo sé que tengo de soluto tengo 28,42 gramos, ¿sí? Y de solvente tengo 198 gramos, ¿sí? Eso me lo dice el problema, no estoy inventando nada, ni estoy... Entonces, estos son los datos que tengo, el ácido sulfúrico y el agua. ¿Qué otra cosa? También tengo la densidad. Recordemos que densidad es de toda la solución, entonces densidad va a ser igual a 1,84 gramos. Centímetros cúbicos es exactamente lo mismo que mililitros, entonces obviamente que para que vayamos practicando las distintas conversiones, lo pongo en centímetros cúbicos, pero aquí ya lo podemos poner como mililitros porque es lo mismo. Entonces, tengo esos datos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular tanto el, la molalidad, en donde me pide moles de soluto sobre kilogramo de solvente, y la molaridad, en donde fíjense que uso el mismo dato, moles de soluto nuevamente, en litros de solución. Entonces, para seguir usando los mismos colores, para reconocerlo más fácilmente, necesitamos tres cosas a ver. Una son los moles de soluto. La segunda son los kilogramos de solvente. Oh, perdón, era en azul. Los kilogramos de solvente. Y la tercera, los litros de solución. Vamos a ponerlo en amarillo. Entonces, esos son los datos que vamos a necesitar. Entre medio vamos a tener que calcular otras cosas seguramente, pero ya para ir viendo cómo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre, por lo general, nos va a servir el peso molecular, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber que el peso molecular también como, puede ser como dato, el peso molecular del ácido sulfúrico, eso lo calculan, ¿no es cierto? Es 98,08 gramos por mol. Entonces, ya teniendo eso, ahora sí podemos empezar empezar a resolver, ¿no es cierto? En primer lugar, pues nosotros, ¿qué necesitamos? De nuevo, necesitamos los moles de soluto. Aquí está muy fácil. Si se fijan, yo tengo el peso molecular y tengo los gramos. Y con eso calculo los moles. Es muy sencillo, en este caso, tener los moles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que un mol son 98,08 gramos. Entonces, 28,42, que es mi dato, voy a obtener 0,289 mol. Eso es lo que voy a tener, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, ese ya es mi primer dato. Aquí ya tengo los moles de soluto, ¿sí? Perdón, esto es en verde, para no cambiarle color. Este es mi primer dato. Esos moles de soluto, si se fijan, ya me sirve tanto para la molalidad como para la molaridad. Esto es de soluto, ¿sí? Y aquí que estoy usando el peso molecular. Ahora bien, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Ya tengo los moles de soluto que me van a servir para las dos cosas. Otro dato que voy a necesitar son los kilogramos de solvente. Recordemos que si necesitamos kilogramos de solvente, muy probablemente vayamos a esta fórmula, ¿no es cierto? Como hicimos en el caso anterior, en donde tenemos que hacer solución es soluto más solvente. Y si se fijan, en este caso es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya tengo los gramos de soluto
tengo los gramos de solvente y puedo saber los gramos de solución, ¿no es cierto? En este caso, nosotros ya directamente tenemos los gramos de solvente, ¿sí? Entonces, si se fijan, no tengo que calcular nada. Para los kilogramos de solvente, este es mi dato, los gramos de solvente. Entonces, lo voy a anotar aquí abajo, que tengo 198 gramos de solvente. Y ese ya es, si se fijan, con estas dos, con estos dos datos ya puedo calcular la molalidad. Lo vamos a hacer. Entonces, en la primera parte me pide la molalidad. Lo voy a escribir aquí. Entonces, molalidad dijimos que es igual a moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Esto es igual a que 0.289 moles sobre 0.198 kilogramos de solvente. Por lo tanto, la molalidad va a ser igual a 1.46 molal. Entonces, aquí ya tengo el primer dato que me piden. El segundo que me piden es acerca de la molaridad, que fíjense, ya tenemos una parte, ¿no es cierto? Ya tenemos los moles de soluto. Eso lo calculamos en la primera parte, que está aquí. Ahora bien, necesitamos los litros de solución. Aquí, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Y aquí sí tenemos que hacer un poco de cálculo. Para calcular los litros de solución, lo voy a escribir aquí. Para calcular los litros de solución, muy probablemente tenga que venir de los gramos de solución, ¿sí? ¿Cómo relaciono litros de solución con gramos de solución? Esto lo voy a relacionar con la densidad, ¿sí? Esta parte, uy, lo voy a poner con un cuadrito. Esta parte la voy a relacionar con una densidad. Ahora bien, si se fijan, ahí ya tengo la primera parte. Y ahora, para calcular los gramos de solución, es simplemente la suma, aquí está, de masa de soluto más masa de solvente. Entonces, masa de solución va a ser igual a masa de soluto más masa de solvente. Estos dos datos yo ya los tengo. El primero es el soluto, 28.42 gramos. Y el segundo también lo tengo, son los 198 gramos. La suma de ambos me da 226.42 gramos, ¿sí? De solución. Ahora bien, ya tengo este dato y como tengo la densidad, puedo relacionar gramos con litros. Entonces voy a necesitar este dato. Acuérdense que la densidad siempre es de solución, o sea, gramos de solución, litros de solución. Entonces yo sé que tengo 1.84 gramos ahí en un mililitro. ¿Sí? Eso me lo dice la densidad. Esto es justamente que me lo dice la densidad. Ahora bien, pero yo ¿cuánto tengo? Yo tengo 226.42 gramos. Eso da un total de 123.05 mililitros de solución. Fíjense que aquí yo lo tengo en mililitros, pero lo multiplico por 1000 y lo tengo en litros. Entonces, este dato va a ser, ya tengo aquí los litros de solución, o sea, lo que está en amarillo, o sea, aquí arriba. Entonces, si divido los moles sobre los litros, ya tengo la respuesta final. Es bastante sencillo.
Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, yo sé que la molaridad va a ser igual a 0.289 moles sobre 0.12305 litros de solución. Esto da un total de 2.34 molar. Y es así como obtenemos los dos resultados. Entonces, recordemos los tips en esta parte que aprendemos es cómo relacionar, cómo usar la densidad. La densidad, recordemos que nunca te lo dice el problema, pero es, ¿cómo se lee esto? 1.84 gramos de solución en un mililitro de solución. Y otra cosa importante es cuando necesitamos solvente, soluto o solución, muy probablemente usamos esta fórmula, donde la masa de la solución es la masa de soluto más la masa de solvente. Entonces, fíjense que la única forma de relacionar molalidad, usar kilogramos de solvente, es a través de esta fórmula. Entonces, así es como ustedes ya pueden ir relacionando. Ahora en la segunda parte haremos los otros dos ejercicios.